Señoras, señores, sentados. Presidente de la Fundación Lili, director de la Fundación Lili, maestro Diego Gracia Guillén, rector Galván, concejala de Salud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, equipo rectoral, delegados del rector, decanos y directores de escuela, miembros del Consejo Andrés Laguna, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Tú, que ganando eterno nombre en vida, espíritu gentil, claro y divino, raro ingenio, excelente peregrino, extraña habilidad jamás oída, por ti la medicina al fin venida. Se entiende, pues, mostraste el camino que te hará siempre de alabanzas digno, y tu fama inmortal esclarecida. Dioscórides se alegra, y justamente, que tú, entre 100.000 otros, fueses solo quien mejor sus conceptos entendiste. Gózate, España, pues que al mundo diste otro nuevo Esculapio y docto Apolo para remedio de la humana gente. Este soneto, que don Luis de la Cerda dedicó al doctor Laguna y que se encuentra en los preliminares del comúnmente denominado Dioscórides de Laguna, en este caso en la edición de Salamanca de 1563, denota la gran influencia que tenía la obra y su artífice, a quien la Fundación Lili y la Universidad de Alcalá homenajeamos un año más con este acto. Sabio, pionero, cosmopolita, políglota, elocuente, modelo de humanidad, ponderación y ecuanimidad, viajó por toda Europa y fue nombrado doctor por la Universidad de Bolonia y honrado por príncipes, emperadores, papas y, entre tantos otros, por el mismo Miguel de Cervantes, que cita su Dioscórides en el Quijote y lo toma como fuente médica en toda su producción literaria para caracterizar personajes o para responder a sus demandas, como la que formula a Alfonso Quijano, ya que, según dice, la de la caballería andante es una ciencia que encierra en sí a todas las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser médico y principalmente herbolario, para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las hierbas que tiene virtud de sanar las heridas, que no ha de andar el caballero andante a cada trinquete buscando quien se los cure. La genialidad que ambos demuestran a la hora de integrar conocimientos de distintas procedencias y darles consistencia es un paralelismo entre Cervantes y Laguna, pero no el único, pues los dos procedían de familia de médicos, eran cristianos nuevos y además residieron durante un tiempo en Alcalá de Henares. Las palabras de Laguna, sus lecciones, resonaron entre los muros de la que fuera la primera universidad renacentista, humanista y universal, la Universidad de Alcalá, ya que se había consolidado como uno de los centros del saber más importantes de Europa. La ciencia renacentista que aquí se practicaba acompañaría por siempre
la trayectoria de Laguna. Es una cualidad que se percibe en su retorno a las fuentes primigenias del saber, los textos originales de los clásicos a los que, si procedía, criticaba. También se observa este rasgo por la huida de los dogmatismos y por el alto valor que concedía a la experiencia propia y a toda novedad que pudiera favorecer a sus pacientes. Laguna quería poner sus conocimientos al alcance de toda la población, médicos y personas legas en materia médica, y para lograrlo se valía de la imprenta y de la lengua vernácula, mediante textos que adornaba con anécdotas, relatos y leyendas de países lejanos, narrados con fina ironía y gran sentido del humor. Y así le recordamos por obras muy destacables como el Dioscórides de Laguna, ya mencionado, que fue reeditado más de 20 veces y que durante más de 2 siglos fue considerado manual de referencia en botánica y preparados de botica. Más que un médico, Laguna era un hombre del Renacimiento, un homo universalis, cuyo amor a la humanidad le llevó a profundizar en todos los campos del saber y compartir con las gentes posibles soluciones ante los problemas más inaccesibles. Además de temas médicos, abordó en sus escritos asuntos literarios, históricos y filosóficos, y embebido de su espíritu humanista e inspirado por la solidaridad y la búsqueda del bien común, se empeñó en mejorar la salud, la vida e incluso la política de toda Europa, de sus pueblos y de las generaciones del porvenir, por medio de la concordia, la tolerancia y la paz, piezas claves de su discurso de Europa, la que asimismo se atormenta, pronunciado en la Universidad de Colonia en 1543 y con el que demostró ser un hombre adelantado a su tiempo. Siglos después, seguimos reivindicando su humanismo, así como su fijación por conseguir el bien común, una idea que subyace a la bioética, a la que Diego Gracia Guillén, a quien quiero dar la enhorabuena por su nombramiento como maestro, ha dedicado toda una vida y por la que es considerado una eminencia mundial. Hemos de agradecerle la introducción en España de esta disciplina a final de los años 80 y su posterior extensión a distintos lugares de América Latina. Entre las cualidades de Diego Gracia, comparte con Andrés Laguna, destaca su erudición en materias relativas a la ciencia y la filosofía, disciplinas que representan el orden más elevado de la actividad mental, según Ramón y Cajal. Gracia Guillén coincide con Laguna en su intensa inquietud intelectual, gran lucidez y enorme capacidad de trabajo y esfuerzo. Todo ello le ha permitido alcanzar la excelencia en numerosas materias, además de la bioética, como son la psiquiatría, la psicología clínica, la historia de la medicina o la filosofía, y le han valido numerosos reconocimientos dentro y fuera de nuestras fronteras, como el que hoy le brindamos aquí en este centenario Paraninfo. Y consciente, como Ramón y Cajal, de que la ciencia acumula por cada día nuevos materiales y nos brinda una labor inacabable, el profesor Gracia Guillén ha sabido echar mano, como en su día haría Laguna, de su carácter innovador para avanzar en sus investigaciones, creando su propio método de deliberación,
que se ciñe al ámbito de la racionalidad y corresponde a la denominada ética de la responsabilidad. El título de su conferencia, que versará sobre el desarrollo sostenible de Andrés Laguna a la COVID-19, nos recuerda, al igual que su periplo profesional, que la vida no debe de ser vivida sin compromiso, parafraseando a la neuróloga Rita Levi Montalcini. En nombre de la Universidad de Alcalá, le reitero mi más sincera felicitación al profesor Gracia Grillén. Muchas gracias por su atención y a todos los presentes por asistir a este acto. A continuación tiene la palabra don Nabil Daoud, presidente de la Fundación Lili. Señor rector magnífico, miembros del Consejo de la Lección Magistral Andrés Laguna, autoridades académicas, distinguidos profesores, señoras y señores. Buenas tardes a todos y en nombre de la Fundación Lili me gustaría daros las gracias por honrarnos por su presencia en este solemne acto académico en lo cual se celebra la Lección Magistral Andrés Laguna. Deseo agradecer en particular a la Universidad de Alcalá y a su rector, el profesor José Vicente Sas, su decidido y continuo apoyo a esta iniciativa. Esta lección es la 9ª edición, la primera se celebró en el 2012, con únicamente un año de interrupción el año pasado por COVID, así que estamos particularmente agradecidos de poder volver a reunirnos en este magnífico Paraninfo y seguir con la tradición anual de esta lección magistral. Esta es una de las iniciativas que tenemos juntos con la Universidad de Alcalá y estamos muy agradecidos de poder colaborar en varios temas y poder así contribuir al avance del conocimiento en nuestro país. La Fundación Lili también, coincidentalmente, este año está celebrando 20 años, su 20 aniversario, y desde el 2001, año de su fundación, se ha mantenido fiel a sus 3 líneas de actuación, que es básicamente la promoción de la ciencia, el desarrollo de la medicina y el fomento del humanismo. En el capítulo de la ciencia en particular, pues hemos querido desde el inicio hacer que la ciencia española tenga todo su protagonismo a nivel internacional. Lo hacemos a través de nuestros premios, Fundación Lili de investigación biomédica, en lo cual reconocemos a algunos de los mejores científicos, tanto a nivel preclínico como clínico, pero también desde hace varios años nos hemos empeñado en varias actividades que acerquen la ciencia a la sociedad, como pueden ser actividades como citas con la ciencia o más recientemente los premios de divulgación científica que hemos lanzado hace un par de años con The Conversation y la asociación Apadrina la Ciencia. En el capítulo de la medicina, nuestro foco está básicamente en apoyar una educación médica de calidad. Destacaría dentro de esto la Cátedra de Educación Médica, Fundación Lili, Universidad Complutense de Madrid, que se ha desarrollado ya en una referencia, no solo en España, pero también a nivel hispanoamericano, en cuanto a estandarización de la educación médica. También la iniciativa MEDES, Medicina en Español, que básicamente está tratando de hacer
y de fomentar el buen uso del español y del castellano como herramienta de transmisión de conocimiento científico y médico. Pero quizás lo que nos trae aquí hoy es el tercer capítulo, ¿no? El humanismo, que obviamente no puede ser disociado de las dos primeras patas, porque somos plenamente conscientes que para una medicina de calidad no cabe solamente tener una muy buena ciencia, pero también es necesario tener una medicina muy humana. Y quizás, como lo ha resaltado el señor rector, Andrés Laguna, que es médico renacentista, mejor que nadie ha demostrado esta combinación de una persona que está siendo un excelente científico, un tremendo médico, pero también un gran humanista. Obviamente tenía un espíritu crítico y una curiosidad inmensa, un interés también por varias disciplinas, la botánica, la farmacología, la política, el arte, y esto hace de él, sin duda, una persona excepcional para nuestro país. Ha sido, como he dicho, un médico excepcional, era médico del Papa y de emperadores, y también ha impulsado en su momento la recomendación que la educación médica se complemente en hospitales y, si posible, en el extranjero, ¿no? Siendo así uno de los precursores del método contemporáneo de la educación médica. Era también un gran europeo y una persona que realmente creía que Europa tenía que ser unida más allá de sus divisiones políticas, económicas o religiosas. Por esto creo que a través de esta lección también queremos reivindicar y hacer aún más conocer la figura tan excepcional que ha sido para España Andrés Laguna. Quisiera quizás acabar pues básicamente dando la enhorabuena para el maestro hoy. Estamos frente a un científico humanista también, uno de los mayores expertos en bioética en España, ¿no? La persona que ha introducido a esta disciplina a nuestro país y, como estábamos charlando un rato antes, también en todo Hispanoamérica. Quiero felicitar al maestro por sus aportaciones científicas, pero también por su visión humanista. Es un gran honor para esta lección que el nombre del profesor Diego Gracia Guillén se encuentre a partir de hoy en la lista de los galardonados con este reconocimiento. Muchas gracias y muy deseoso de escuchar su charla. Tiene la palabra el doctor don José Antonio Sacristán del Castillo, director de la Fundación Lili, para proceder a la lectura del acta de concesión del premio y para pronunciar la laudatio. Señor rector magnífico, señor presidente de la Fundación Lili, miembros del Consejo de la Elección Magistral Andrés Laguna, autoridades académicas, distinguidos profesores, señoras y señores, paso a continuación a leer el acta de nombramiento de maestro de la novena elección magistral Andrés Laguna. De acuerdo con lo previsto en las bases de la elección magistral Andrés Laguna, tras haber considerado los méritos de las candidaturas propuestas, en especial sus aportaciones humanísticas, científicas y médicas, y habiéndose procedido a las correspondientes votaciones por parte de los miembros del Consejo de la Elección, en su reunión del día 16 de julio de 2020, la Universidad de Alcalá y la Fundación Lili otorgan el nombramiento de maestro de la elección magistral Andrés Laguna 2021 al profesor don Diego Gracia Guillén, facultándole para pronunciar dicha elección. Y en virtud de la autoridad que les es conferida, firman el presente título
en Alcalá de Henares a 18 de octubre de 2021, firmado don José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá, y don Nabil Daoud, presidente de la Fundación Lili. Nacido en Madrid un 21 de mayo de 1941, Diego Gracia tuvo en su familia el mejor caldo de cultivo intelectual. Sus padres le sirvieron de ejemplo. Su padre quedó huérfano siendo muy niño y, sin dejar de trabajar, cursó magisterio y derecho, y a los 32 años consiguió ser notario. Su madre, número 1 de su promoción de magisterio, fue una mujer de gran curiosidad intelectual. Probablemente esa es la razón por la que Diego Gracia leyera autores como Balmes, Ortega, Marañón, Zubiri o Laín Entralgo durante su adolescencia. Licenciado en Medicina en 1970 por la Universidad de Salamanca con premio extraordinario, en dicha universidad se acercó a la cátedra de Historia de la Medicina del profesor Luis Grangel. Tras realizar su tesina de licenciatura sobre la psicología factorial de la personalidad, solicitó una carta de recomendación al profesor Grangel para poder continuar sus estudios bajo la tutela del profesor Pedro Laín Entralgo en Madrid. Fue alumno interno por oposición de la Cátedra de Psiquiatría, doctorándose en 1973 por la Universidad Complutense de Madrid. Se diplomó en Psicología Clínica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Se especializó también en psiquiatría y amplió sus estudios en Nassau, Heidelberg, París y en varios centros de Estados Unidos. Colaborador científico del CSIC, profesor agregado de Historia de la Medicina y desde 1979 catedrático de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense. Discípulo de Laín Entralgo y de Xavier Zubiri, el profesor Diego Gracia no solo fue el introductor en España de la bioética, sino que es considerado por muchos expertos como el bioeticista más importante del mundo iberoamericano. Dicha afirmación no es gratuita. Autor del libro Fundamentos de Bioética, quizá el libro más importante de lo que puede denominarse la perspectiva europea en bioética, y director también del máster en bioética creado en 1988 en la Universidad Complutense de Madrid. Este máster, realizado fundamentalmente por profesionales sanitarios, marcó un hito que sirvió como base para todas las organizaciones de bioética que fueron apareciendo por los distintos lugares de Hispanoamérica como fruto de una intensa demanda de personas formadas en este ámbito. Los clínicos formados con el doctor Gracia se han encargado de trasladar sus enseñanzas hasta la cabecera del paciente. Las distintas promociones de sus cursos se agruparon a partir de 1994 en la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. Creador y promotor de un método de deliberación, hechos, valores y deberes que, al proceder desde abajo y ceñirse al ámbito de la racionalidad, se mueve en la esfera de lo que se llama la ética de la responsabilidad. Director de IDON, Revista Española de Bioética, profesor de Filosofía y Ética en varias universidades y centros españoles y extranjeros, director académico de la Fundación Xavier Zubiri, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y de la Real Academia Nacional de Medicina, donde ingresó con su inolvidable discurso Primum non nocere, el principio de no maleficencia, como fundamento de la ética médica. El profesor Diego Gracia es un trabajador incansable. Una de sus frases favoritas es: trabaja como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana. Es autor de más de 150 artículos en revistas especializadas y ha colaborado en más de 40 libros, siendo editor de varios de ellos. En los últimos años ha escrito obras sobre temas fundamentales como Construyendo valores, ética y ciudadanía o En busca de la identidad perdida, además de seguir contribuyendo a la difusión de la bioética en la sociedad con obras de divulgación como Bioética Mínima. Como ya se ha señalado, el profesor Diego Gracia es el prototipo de científico humanista que los precursores del acto de hoy, que hoy celebramos, imaginamos cuando lo pusimos en marcha hace ya 10 años. No en vano empezó estudiando filosofía, pero luego se pasó a la medicina, quizá porque desde esta última era posible llevar a la práctica el mundo de las ideas. Su aportación fundamental, el método deliberativo, es un ejemplo del empeño del profesor Gracia en lograr un mundo mejor. En medicina, este método permite que converjan las perspectivas del médico con las del paciente,
las evidencias médicas con los objetivos, preferencias y valores individuales de la persona enferma, la autoridad científica del médico con la autonomía del paciente. Pero siendo útil en medicina, el método deliberativo es incluso más necesario en una sociedad como la actual, donde la intolerancia hacia las ideas ajenas se está convirtiendo en la norma. Frente a estas actitudes, el profesor Gracia propone el diálogo verdadero, que consiste en escuchar al otro con atención, siempre con la premisa de que puede tener razón y su punto de vista puede enriquecernos. Su tesis principal es que hay que educar a la sociedad para que pueda deliberar y que nunca se podrá llegar a la democracia deliberativa si antes no hay una sociedad deliberativa. Con el nombramiento del profesor Diego Gracia Guillén como maestro, el Consejo de la Lección Andrés Laguna quiere reconocer los valores humanistas que impregnaron la figura del médico segoviano: la curiosidad, el esfuerzo, el espíritu crítico, la búsqueda incansable de la verdad y la huida de los dogmatismos. Por supuesto, mirando al pasado, pero sobre todo proyectando nuestras vidas hacia el futuro. Son valores que esta lección pretende fomentar y son valores que el científico que hoy nos acompaña en este histórico Paraninfo de la Universidad de Alcalá ha cultivado como pocos a lo largo de su vida. Y a continuación hacen entrega de la medalla del maestro de la 9ª lección Andrés Laguna, don José Vicente Saz, rector de la Universidad de Alcalá, y don Nabil Daoud, presidente de la Fundación Lili. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor maestro Diego Gracia Guillén para dictar la lección magistral El desarrollo sostenible de Andrés Laguna a la COVID-19. Magnífico y excelentísimo señor rector, señor presidente y director de la Fundación Lili, compañeros de claustro de diferentes universidades, queridos compañeros, señoras y señores. Recordar hoy, en plena pandemia, al médico humanista que da nombre a esta lección, Andrés Laguna, resulta, si no obligatorio, al menos muy pertinente, y más desde una cátedra, desde esta cátedra de la Universidad Alcalaína. Nacido en Segovia, en el último año del siglo XV, vivió en pleno siglo XVI, doctorándose en medicina en París, pasando por esta Universidad de Alcalá, entre otras, y ejerciendo como médico, entre otros, de Carlos V y luego de Felipe II.
Entre sus obras hay dos a las que quiero referirme. Una, ya la citaba el señor rector, la traducción castellana, ricamente anotada por él y escrita en un castellano inigualable. La traducción castellana de la materia médica de Dioscórides, el gran libro de simples medicinales de toda la tradición médica occidental. Y la otra obra que quiero citar, es un breve tratado, también lo ha citado el señor rector, que lleva por título Europa e Autontimorúmene, es decir, dice el texto, el encabezamiento del propio texto de Laguna, es decir, que míseramente a sí misma se atormenta y lamenta su propia desgracia. Texto que apareció en 1543, un año esencial en la cultura europea, entre otras cosas porque fue el año en que murió Lutero y se convocó el Concilio de Trento. Leer hoy la edición de la materia médica de Dioscórides, preparada por Andrés Laguna, es todo un desafío intelectual. En las 15 centurias que separaron a Dioscórides, que era un médico bizantino del siglo I después de Cristo, de Laguna, los cambios en la materia médica fueron casi insignificantes si se comparan con los acontecidos en los últimos 5 siglos. No se trata solo de la revolución operada en nuestro arsenal farmacológico y terapéutico, sino sobre todo en la idea de lo que es la naturaleza y lo que debe ser nuestra actitud ante ella. Tanto Dioscórides como Laguna vieron la naturaleza como una suerte de riquísimo y milagroso jardín lleno de productos extraordinarios, algunos conocidos, otros recónditos e incógnitos, en el que se encuentra todo lo que el ser humano necesita para el cuidado de su vida y de su salud. Por eso Laguna dedicó su vida a su estudio. Él pensó, como sus maestros, que la salud consiste en la armonía o equilibrio de las diferentes partes del cuerpo humano y de éste con el medio ambiente. Así venía pensándose desde los tiempos de un médico presocrático, uno de los padres de la filosofía y de la medicina en la Grecia antigua y por tanto en la Europa occidental, que fue Almeón de Crotona, el médico y filósofo presocrático del siglo VI a.C., que definió la salud como isonomía, equilibrio, armonía, y la enfermedad como desequilibrio o monarquía, predominio de un elemento, de una parte del cuerpo sobre las demás. El ser humano necesita vivir en equilibrio interno y externo, y cuando no sucede así, cuando surge el desequilibrio, aparece la enfermedad. De ahí que la función de la medicina clásica, obviamente, fuera restablecer la armonía y corregir los desequilibrios. Era una mentalidad que podemos hoy calificar de ecológica avant la lettre. Esto de calificar a la medicina antigua y medieval de ecológica puede parecer sorprendente, dado que el término ecología fue acuñado por un médico alemán, Ernst Haeckel,
en la segunda mitad del siglo XIX, en 1866. La ecología es una disciplina muy moderna y habría que preguntarse por qué tiene que crear Haeckel o acuñar este neologismo a la altura de 1866. No había hecho falta crearlo durante muchos siglos. Y si a la altura de ese año es necesario crear este nuevo concepto, es porque quizá aquella armonía que había estado promoviendo la medicina y la filosofía clásicas con la aparición de la cultura moderna y de la medicina moderna desapareció. Y entonces era necesario recrearla de alguna manera. La ecología es una disciplina muy moderna, pero esa modernidad encierra una gran paradoja histórica. En las culturas antigua y medieval, el ser humano se vio siempre a sí mismo como parte integrante de la naturaleza. Así lo escribía ya el libro del Génesis en sus primeros capítulos, y así lo vieron las sociedades agrarias en su cotidiano laboreo del campo. Todos entendieron el cosmos, la naturaleza, como una oikía, término griego que significa casa, de ahí viene ecología, como entendieron la naturaleza y el cosmos como su hogar o su casa, que ellos estaban llamados a cuidar y respetar. Como la naturaleza, con la naturaleza tenían una relación de respeto y piedad casi religiosos. Atentar contra ella era un pecado que los antiguos griegos llamaban de hybris, de desmesura. El gran cambio se inició en el siglo XVII. Andrés Laguna es un poco anterior y por tanto perteneció a una de las últimas generaciones en entender la realidad desde esta categoría de armonía, o como se decía en el mundo latino, la categoría de ordo, tan ubicua en la literatura medieval. Para esta mentalidad, toda la naturaleza estaba gobernada por un perfecto orden interno, el que aparece en los frescos medievales de Giotto y en los murales de Fra Angelico, y la función del ser humano no era otra que la de tomar conciencia de ese orden y adecuar su vida a él. Por eso la naturaleza era, como afirmó uno de los máximos farmacólogos de la Europa final de la Edad Media, Paracelso, di grosse apoteche, la gran farmacia. Eso es lo que buscó Andrés Laguna con su espléndida edición castellana del texto de Dioscórides. La naturaleza está compuesta de 3 reinos: el mineral, el vegetal y el animal. Los minerales, y esto está en toda la literatura, también en el Dioscórides. Los minerales son tan desemejantes del cuerpo humano que no actúan sobre él como fármacos, sino como venenos. La experiencia que tenían de los metales, el plomo, el cobre, pues es que eran muy venenosos y por tanto ante los minerales tenían gran reserva. El polo opuesto se encontraba en el reino animal, tan cercano al ser humano y que por hallarse tan próximo a nosotros no nos proporciona fármacos, sino alimentos. Y en medio queda el reino vegetal, que constituye la gran farmacia de que hablaba Paracelso. Andrés Laguna llevó también este espíritu de armonía y concordia que él había aprendido en medicina a las relaciones entre los seres humanos. De ahí el contenido de su discurso sobre Europa.
Europa enemiga de sí misma, es el título, pronunciado en enero de 1543 y al que ya se ha hecho mención. Conviene recordar de nuevo que es la fecha de fallecimiento de Lutero, de convocatoria del Concilio de Trento, que iniciaría sus trabajos 2 años después. Europa está en plena confrontación ideológica y religiosa, y además amenazada por el Imperio turco. Se había conquistado Constantinopla a mediados del siglo anterior y las tropas de Solimán el Magnífico habían avanzado hasta llegar a las afueras de Viena. Y en esta situación realmente crítica es en la que Laguna alza su voz en la ciudad de Colonia. El ojo médico de Laguna ve a Europa, lo dice él, delgada, macilenta, triste, escuálida, como afectada de fiebre ética. Y pone en su boca, en la boca de Europa, estas palabras, el discurso está escrito en latín: ego sum illa infelix, soy esa infeliz, esa ego sum illa infelix, tristis et funestissima Europa, meo dun in vigore florescens es percepe admiratus. Yo soy esa infeliz, triste, funestísima Europa, que mientras me mantuve vigorosa fui tantas veces objeto de admiración. Y cita el conocido verso de Virgilio, que Virgilio pone en la boca de Eneas a propósito de Héctor: Emi, qualis erat, quantum mutatus avalio. Ay de mí, cómo era y cuánto he cambiado. Es el llanto por la pérdida de la armonía religiosa, pero no solo. A consecuencia de las luchas. Esa lucha fratricida entre cristianos le parece tanto más preocupante cuanto la amenaza turca resultaba cada vez más próxima. Si los cristianos se unían, podrían hacer frente a los turcos, pero si no, iba a ser difícil. Conviene recordar que las tropas de Solimán el Magnífico habían ido penetrando en Centro Europa, Danubio arriba, conquistando Belgrado en 1521, expulsando a los caballeros de San Juan de Jerusalén de Rodas en 1523 y sitiando la ciudad de Viena en 1529. Recordemos que antes, en 1453, habían entrado triunfantes en Constantinopla, poniendo fin a los más de 1000 años del Imperio bizantino. El discurso de Laguna es de 1543. En él se duele de la pérdida de esos lugares que he citado. Cito a Laguna: ¿dónde está ahora mi Adrianópolis? ¿Dónde la hermana mayor jamás suficientemente llorada, mi dulce Constantinopla? ¿Dónde Belgrado? ¿Dónde la floreciente Rodas? Pero la pena no proviene solo del miedo a los turcos, sino también de la escisión entre los cristianos, dice él en el texto, ¿no? Christus adversus Christum. Cristo frente a Cristo, clama Laguna, que si descendió a nosotros, continúa, fue para reconciliar a los seres humanos y traer la paz. Para Laguna, la Europa que se cree cristiana está enferma, necesita diagnóstico y tratamiento urgentes. Como buen erasmista, considera que ambas partes están siguiendo caminos equivocados, los protestantes y los católicos. Otra hubiera sido la historia moderna de Europa de haberse escuchado a Erasmo. Más conciliador que él, Laguna cree
que la categoría fundamental de la cultura y medicina clásicas, el principio pitagórico de la armonía, y en el que sustituyó a este en la Edad Media la categoría de ordo, son las fundamentales. Pero el mundo moderno está pujando por alumbrar algo nuevo, distinto y en muy buena medida opuesto. El propio Laguna parece tener clara conciencia de estar ya apostando por caballo perdedor. Está comenzando a surgir lo que algo después Galileo denominó la nueva ciencia, la ciencia nueva. El ser humano no forma parte, según esta nueva idea, esta nueva cultura que surge, el ser humano no forma parte de la naturaleza, sino que está por encima de ella, es su rey y señor, que puede disponer de ella a discreción. Faltaba poco para que Leibniz viera al ser humano en su monadología como un pequeño Dios, y la culminación de este proceso se encuentra en la obra de Kant. En su fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant atribuye al ser humano la categoría de fin en sí mismo, a diferencia de cualquier otra realidad natural cuya condición queda relegada a lo que denomina medio, no es fin sino medio, dotado, dice, no de dignidad, sino de precio. Inmediatamente se sacó la consecuencia de que los seres humanos podemos usar y abusar de todas las realidades no humanas a discreción, según nos plazca, sin tener que dar cuentas a nadie. Los animales son meros instrumentos en nuestras manos. Lo dice Kant explícitamente. Dice, y cito a Kant, la razón eleva a los hombres muy por encima de la sociedad con los animales, al comprender que él constituía el genuino fin de la naturaleza y que nada de lo que rebulle sobre la tierra podría hacerle en esto la competencia. La primera vez que dijo a la oveja, la piel tuya, la naturaleza, no te la ha dado a ti, sino para mí, y se la quitó y se vistió con ella, tenía ya conciencia de su privilegio. Esto es una cita del Génesis. Tenía ya conciencia de su privilegio que en virtud de su naturaleza le colocaba por encima de todos los animales que ya no consideraba como compañeros en la creación, sino como medios e instrumentos puestos a disposición de su voluntad para el logro de sus propósitos. Hasta aquí la cita de Kant. El propio Kant sacó las consecuencias implícitas en este planteamiento y continúa diciendo, como los animales existen únicamente en tanto que medios y no por su propia voluntad, en la medida en que no tienen conciencia de sí mismos, mientras que el hombre constituye el fin y en su caso no cabe preguntar por qué existe, en el caso de los animales, por qué existe el hombre, cosa que sí sucede con respecto a los animales, no tenemos por lo tanto ningún deber para con ellos, de modo inmediato. Quiero recordar que Kant ha sido el maestro de ética de toda la sociedad occidental a partir del siglo XVIII. Sigue diciendo Kant, los deberes para con los animales no representan sino deberes indirectos para con la humanidad. Hay, por tanto, dos órdenes completamente distintos, el orden natural propio de los seres no humanos y el orden moral que es el específicamente humano. La antigua armonía se ha roto. Estas cosas que parecen mera dialéctica filosófica, juegos de palabras, argucias intelectuales, asuntos de filósofos, acaban teniendo consecuencias enormes.
Esto comenzó a verse a mediados del siglo XVIII, con el inicio de la Revolución Industrial. De entonces acá, las cosas no han hecho más que empeorar. El mundo feliz que vaticinaban Comte y los positivistas a mediados del siglo XIX, lejos de resolver los problemas, condujeron a las dos guerras más sangrientas que ha vivido la humanidad a todo lo largo de su historia. El desarrollo científico-técnico ha servido para curar más que nunca antes, pero también para matar en una cuantía sin precedentes, así como para deteriorar el medio ambiente, contaminar los mares, deforestar los bosques, provocar el efecto invernadero, aumentar la población hasta límites difícilmente sostenibles y un largo etcétera. A la altura de 1866, un médico alemán, que antes he citado, Ernst Haeckel, buen conocedor de la teoría evolucionista de Darwin, acuñó el neologismo ecología. Los seres vivos, solo es curioso que esto hasta 1866 no se viera claro, ¿no? Los seres vivos solo consiguen vivir y por tanto crecer y reproducirse cuando se encuentran ajustados a su medio. El ser vivo y el medio constituyen una estructura indisociable. Cuando al primero se le traslada a un medio distinto del suyo, el desajuste con el medio hace que el animal enferme o simplemente desaparezca. Es la consecuencia del principio evolutivo de adaptación al medio y supervivencia del más apto. No hay ser vivo sin medio. Es una abstracción absurda e irreal. Y a pesar de eso, pues la ética y la filosofía, en buena medida, se han construido a base de esa abstracción absurda e irreal. Esto, que en el caso de los animales consideramos perfectamente puesto en razón, nos resulta más problemático aplicado a los seres humanos. No hay duda de que somos mamíferos como cualesquiera otros, en los que ha de cumplirse el principio de que resulta imposible desligarnos del medio. La peculiaridad humana está en que los animales tienen medio. Los alemanes lo llaman Umwelt, perimundo o mundo circundante, en tanto que los seres humanos, precisamente por su inteligencia, pueden vivir en cualquier medio, de modo que todo es medio para ellos. El Umwelt, el perimundo, mundo circundante, se transforma en algo cualitativamente distinto, que es el Welt, el mundo. Nuestro oikos es el mundo entero. La consecuencia práctica es que podemos disponer a voluntad de él, modificar los medios de las demás especies animales e incluso destruirlos. Somos los reyes de la creación y todo está a nuestro servicio. Ya lo había anunciado Kant, el gran paladín de la mentalidad ilustrada y moderna. Vengamos a la actualidad. La pandemia de COVID-19 es una más entre las epidemias históricas. No es una gran novedad. Tiende a pensarse que esto de las epidemias por microorganismos patógenos ha debido darse siempre en la historia humana, y no es así. Durante la mayor parte de nuestra historia, la humanidad no ha padecido el azote de las enfermedades epidémicas. Los historiadores sitúan la epidemiología histórica, es una disciplina que tiene sus reglas, tiene su desarrollo, en fin, está muy... Bueno, pues los historiadores sitúan el comienzo de las epidemias en la especie humana en la llamada Revolución Neolítica, que comenzó a lo más
hace 14.000 años, lo cual quiere decir que cuando menos durante los 200.000 años anteriores nuestra especie vivió sin conocerlas. Las razones son varias. Una de ellas, la escasísima densidad de población. Mal puede haber una epidemia. Claro, demia viene de demos, que es población, por tanto tiene que haber una acumulación de personas para que pueda transmitirse. Si la densidad es baja, difícilmente se puede dar una epidemia. Otra, la movilidad geográfica. En el Paleolítico, los seres humanos son nómadas. Y la distancia respecto a los grandes reservorios de microorganismos patógenos para la especie humana, que suelen ser animales y más, sobre todo, mamíferos, en especial las aves domésticas y los mamíferos. Exactamente lo opuesto de lo que comenzó a ser usual tras la revolución neolítica. Entonces los seres humanos de nómadas pasaron a ser sedentarios, comenzaron a vivir hacinados en poblados, con edificios que compartían con los animales de tracción y las aves domésticas. Esto revolucionó la agricultura, la ganadería y la alimentación, a la vez que hizo posible que el ciclo típico de las enfermedades epidémicas se cerrara. En epidemiología se llama reservorio a la especie en que un microorganismo puede vivir y reproducirse, por lo general sin alterar su salud y sin poner en riesgo su vida. Si el reservorio enferma y se muere, es mal reservorio y por tanto hay que buscar otro. La proximidad entre el reservorio y el ser humano, que comenzó a ser frecuente en el Neolítico, hizo posible que los llamados vectores, como son las pulgas, los mosquitos y otros muchos insectos, pudieran transmitir el microorganismo a la especie susceptible, en nuestro caso la humana, de modo que ésta comenzara a padecer la enfermedad. Y el hacinamiento y la proximidad entre los seres humanos hizo el resto a través del fenómeno conocido desde la antigüedad con el nombre de contagio. Todas las epidemias infecciosas de que tenemos noticia se han propagado así, por contacto directo o por contagio indirecto a través de vectores. En las más clásicas, la de peste bubónica, el reservorio fueron los roedores y el vector la pulga de la rata. En la fiebre amarilla y el cólera, las epidemias típicas de los siglos XVIII y XIX, el reservorio fue el agua y el contagio se produjo bien por un vector, que en el caso, por ejemplo, de la fiebre amarilla fue el Aedes aegypti, bien por la ingestión directa del agua contaminada por el ser humano, como en el caso del cólera. La epidemiología histórica es una disciplina apasionante. Estudiar los factores por los que en un cierto momento un microorganismo, hasta entonces inocuo para la especie humana, comienza a resultar mortífero, es todo un reto. Es un fenómeno, en principio, sumamente extraño, dado que lo normal sería que los microorganismos se comportaran siempre igual, y no es así. ¿Qué es lo que cambia para que se transformen de organismos inocuos en mortíferos? Valga como muestra el ejemplo de la peste bubónica, la epidemia que azotó Europa desde la época del helenismo hasta comienzos del siglo XVIII. Lo primero sorprendente es que la peste llegó a Europa siempre desde Asia. Por cierto, como ha sucedido con esta epidemia, por las rutas de la seda, tanto la terrestre como la marítima. El reservorio, donde el germen causante de la enfermedad, la Yersinia pestis, se reproducía sin problemas, eran, según parece, esto hay una cierta discusión entre los historiadores, pero parece que eran unos roedores que no existían en Europa, que eran abundantes en un desierto del centro de Asia, que eran las marmotas.
La piel de las marmotas comenzó a ser muy apreciada en Europa y esto estimuló el comercio y con ello la llegada del germen a nuestro continente, donde buscó y encontró otro reservorio, que es otro mamífero distinto de la marmota, que es la rata casera, y un vector, la pulga. Moraleja, un microorganismo que afectaba a las marmotas se transformó en epidémico cuando el ser humano invadió un territorio que probablemente no le correspondía. Las epidemias de peste bubónica se debieron siempre a la ruptura por parte de los humanos de un equilibrio previo. Los avances científicos del siglo XIX permitieron a la medicina proponerse un objetivo nunca antes imaginado. Se trataba de erradicar de la faz de la Tierra todos los microorganismos patógenos para nuestra especie. Esto no era fácil y no ha resultado imposible al cabo del tiempo, pero esto comenzó a hacerse realidad a finales del siglo XIX, cuando uno de los grandes de la historia de la farmacología, Paul Ehrlich, intentó diseñar lo que llamó balas mágicas capaces de exterminar los organismos patógenos, dejando indemnes los tejidos sanos del cuerpo humano. Ya antes se había creído cercano ese momento con la puesta a punto de lo que se llamó el atoxil, a pesar de que ni era tan atóxico como se decía, ni tan eficaz como se deseaba. Pero fue con la llegada del siglo XX cuando se pusieron a punto primero los quimioterápicos, las sulfamidas, y después los antibióticos. De ahí que a mediados de siglo se pensara que el viejo ideal de exterminio de todos los microorganismos patógenos, la terapia sterilizans magna de Ehrlich, estaba a punto de lograrse. Hasta que hicieron su aparición las llamadas resistencias, que poco a poco obligaron al abandono de aquel ideal. Algo que parecía haberse previsto, hubiera podido preverse con solo recordar algunos de los postulados de la teoría evolucionista. Los antibióticos matan a los microorganismos susceptibles, los más débiles y por tanto los menos peligrosos, pero dejan indemnes a los resistentes, que a partir de ese momento tienen campo libre para reproducirse. Con lo cual resulta que los antibióticos acaban seleccionando los gérmenes que luego no pueden controlar. Algo que hoy se considera elemental, pero hoy, y que ha llevado a la conclusión de que la mejor defensa contra los gérmenes patógenos son los propios gérmenes no patógenos, como los saprofitos de la ahora tan estudiada microbiota intestinal. De nuevo, pura ecología. Dos palabras y acabo sobre la presente epidemia. Curiosamente, ha partido también de China y, según parece, los reservorios han sido de nuevo pequeños mamíferos como el murciélago o el pangolín. Por diversas razones culturales y culinarias, razones culturales y por tanto humanas, el ser humano ha invadido una vez más en medio de estos animales, rompiendo su equilibrio ecológico. Y el resultado ha sido, de nuevo, una epidemia. En este caso, una verdadera pandemia, la primera de este tipo en la historia universal, dado que nos encontramos en la era de la globalización. ¿Cabe aprender algo de esta epidemia? Cuando menos que hemos de tratar la naturaleza con sumo respeto.
La tesis de Kant de que los seres humanos somos fines en nosotros mismos, dotados de dignidad y que por ello merecemos respeto, a diferencia de los seres de la naturaleza, que no tienen dignidad sino solo precio, ya no es de recibo. De aquellas tempestades han salido estos lodos. Si el ser humano merece respeto, también hay que concederle esa condición a la naturaleza, ya que considerar al ser humano abstraído de su medio, que es el mundo, la naturaleza, resulta un sueño irreal y peligroso, además de falso. Deberíamos mantenerlos abiertos. Escribía Hans Jonas en 1979 y era una novedad. Hace 40 años, ¿no? Deberíamos mantenernos abiertos a la idea de que las ciencias naturales no dicen toda la verdad a propósito de la naturaleza. La naturaleza no es solo nuestro medio, es más, es nuestra casa, nuestra oiquía, nuestra morada, que hemos de cuidar y respetar. ¿Sacaremos esta conclusión de la presente crisis? Cabe dudarlo. Todos buscamos desesperadamente la llegada de la que se ha dado en llamar nueva normalidad, anhelando que esto pase cuanto antes y quede en el imaginario colectivo como un desagradable percance que duró unos meses, pero del que ya no nos queda ni el recuerdo. Si es así, si no procedemos de otra manera, lo más probable es que vengan otros avisos, no tardando mucho y probablemente más graves. Quiero terminar recordando al ya citado filósofo alemán Hans Jonas, que en 1979 publicó un famoso libro titulado The Imperative of Responsibility in Search of an Ethics for the Technological Age, buscando una nueva ética para la era tecnológica. En él llamaba la atención sobre la necesidad de aplicar a la naturaleza la categoría que Kant había utilizado para los seres humanos, pero no para la naturaleza. Por tanto, la necesidad de aplicar a la naturaleza la categoría de fin en sí mismo que Kant había reservado exclusivamente para los seres humanos. Y añadía acto seguido esto, y con ello concluyo. Sería menester un nada desdeñable cambio de ideas en los fundamentos de la ética. Esto explicaría que habría de buscarse no solo el bien humano, sino también el de las cosas extrahumanas. Esto es, implicaría ampliar el reconocimiento de fines en sí mismos más allá de la esfera humana e incorporar al concepto de bien humano el cuidado de esos otros bienes. A excepción de la religión, ninguna ética anterior nos ha preparado para tal papel de fiduciarios, y menos aún nos ha preparado para ello la visión científica hoy dominante sobre la naturaleza. Esta visión nos niega decididamente cualquier derecho teórico a pensar en la naturaleza como algo que haya de ser respetado, pues la ha reducido a la indiferenciación de causalidad y necesidad y la ha despojado de la dignidad de los fines. Y sin embargo, de la amenazada plenitud del mundo de la vida parece surgir una sorda llamada de respeto a su integridad. ¿Debemos escucharla? Muchas gracias.
Se levanta la sesión.